Antonio, adelante, te cedo la moderación del panel. Muchas gracias, doctora Karen. Todo un gusto saludar. Sí, un gusto formar parte de este gran evento, sí, en el cual pues he tenido la oportunidad de saludar a mucha gente. Sí, y vamos a compartir también pantalla. Me toca tener el honor justo de moderar este segundo panel dentro de este segundo conversatorio virtual, sí, por lo cual agradezco justo la invitación al Departamento de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, así como al sistema EQ 911, quien preside el grupo técnico subsidiario sobre sistemas de emergencia y seguridad. Aprovecho también este espacio para enviar un cordial saludo a los diferentes sistemas de atención de emergencias que nos acompañan, asimismo a las agencias de seguridad pública o instituciones que forman parte de estos sistemas, porque sin duda también son parte importante del éxito en la atención de las emergencias. También saludo a las autoridades que nos acompañan de NENA Estados Unidos, Canadá, México y de INA en Europa. Como introducción a este panel, sí, deseo compartir con ustedes que durante este último año he tenido la gran y maravillosa oportunidad y experiencia de interactuar de manera presencial o virtual con algunos de los sistemas de emergencias en América Latina, lo cual, además de hacer grandes amigos, probar la enorme y riquísima variedad gastronómica que tenemos en esta región, sí, sin duda también me ha permitido conocer justo las fortalezas, debilidades y enormes retos que tenemos en América Latina en cuanto a las líneas de emergencia. Mientras en regiones justo de Estados Unidos, Canadá y Europa, ellos ya están hablando de conceptos o temas como Next Generation 911, en América Latina incluso todavía no conseguimos ponernos de acuerdo en el primer estándar oficial, ¿sí?, que deberíamos tener para toda América Latina, ¿sí? ¿Cuál es? Pues un número único de atención de emergencias para toda América. Sí, me parece que hay que trabajar incluso desde las bases o los principios. Yo lo he dicho a veces, el paso 1, 2 y 3, antes de pensar en el paso 8, 9 y 10, ¿verdad? Sin embargo, todo esto al final de cuentas suma y es parte de las realidades que pues al final de cuentas tendremos que ir nosotros enfrentando. Porque también en estos viajes o en esta oportunidad de conocer a grandes personas, se he encontrado justo que muchos de ustedes tienen ese entusiasmo, esa pasión, esa iniciativa por querer profesionalizar las líneas de emergencia y sin duda pues también se enfrentan a esta triste realidad que vivimos, ¿sí?, que son las llamadas improcedentes y que desafortunadamente muchas veces justificamos diciendo que es la cultura de la región. Bueno, pues sin duda está en nuestras manos, ¿sí?, justo influir o incidir en esa cultura, ¿sí?, en el cual cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes y algunos otros que por otro motivo no pudieron conectarse, está en nuestras manos generar esas acciones, ¿sí?, para ir modificando esa cultura, ¿sí?, ante todo ello, ¿no? Entonces, para este segundo panel me acompañan, me permito, ¿sí?, proyectar, ¿sí?, me parece que se está viendo. Para este segundo panel justo me van a acompañar la doctora Andrea Silvestri, jefa del área de demanda ciudadana del sistema de emergencias de 911 de Salta, Argentina. ¿Sí? También nos acompaña el doctor Juan José Villegas, ¿sí?, director del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de la ciudad de Medellín, Colombia. Y asimismo la doctora Adaluz Sandoval Erazo, directora del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, mejor conocido como C4, de la ciudad de Bogotá, Colombia. ¿Sí? Sin duda ustedes van a tener oportunidad de acceder un poquito más al perfil de ellos, ¿sí? Ahí en el chat se van a ir colocando precisamente sus perfiles o documentos por si tienen el interés, pues justo de conocer más a fondo, pues su experiencia profesional, ¿sí? Entonces, recordándoles un poquito a nuestros panelistas que me acompañan para este segundo panel, ¿sí?, la estructura es muy similar a la que ya pudimos ver en el primer panel, ¿sí?, en el cual pues cada uno de ustedes va a tener la oportunidad, ¿sí?, en un máximo de 10 minutos, compartirnos un poquito esa situación actual que vive la ciudad o la alcaldía o región que justamente corresponde a su centro de atención de emergencias,
¿sí? Incluso recordando que justo ahora vamos a acotar un poquito más esa problemática a esa región en particular que pudiera llamarse un municipio, ¿sí? O incluso un distrito o provincia o departamento. ¿Sí? Porque incluso pues vamos a ver el caso también de Medellín, Bogotá, que también ya son zonas metropolitanas. ¿Sí? En este caso, bueno, ahí vamos a ver un poquito de esa foto, de esa situación que tienen sus regiones. Segundo, sí, viene otra intervención por parte de cada uno de ustedes donde nos compartan pues alguna de las acciones o soluciones que han venido implementando durante este tiempo y al final pasaremos al espacio de preguntas y respuestas. Cada uno de ustedes que nos están acompañando en este foro, ya sabes que puedes ir haciendo uso del chat en el cual puedes ir colocando ahí tu pregunta y al finalizar justo daremos lectura a estas preguntas y la posterior respuesta por parte del director que le corresponda. Y al finalizar, bueno, una pequeña reflexión final. Bueno, sin más preámbulos, nuevamente agradeciendo esta participación y me voy a permitir justo iniciar con la doctora Andrea, ¿sí? De la provincia de Salta, en Argentina. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta importante invitación. Un saludo muy afectuoso desde el 911 de Salta, Argentina. Todos nuestros miembros agradecen esta oportunidad. Entonces, ya sin más dilación, pasamos a la presentación, ¿sí? Bueno, yo voy a aprovechar esta oportunidad para contarles a los que nos conocen dónde nos encontramos. Estamos en Argentina, en el norte del país, en el límite con lo que es Bolivia, ¿sí? Nuestra provincia tiene 1.215.000 habitantes y nuestro sistema coordinado de emergencias lo llamamos coordinado porque confluyen en nuestro sistema todas las agencias de primera respuesta. La primera atención la hace un operador telefónico de emergencias y deriva los requerimientos a policía, al personal de salud, bomberos, defensa civil y todas las agencias que requieran la intervención en el momento de un llamado de ayuda de algún ciudadano. Hablando puntualmente de lo que son las llamadas sin intervenciones, como lo llamamos nosotros, que no requieren ningún tipo de asistencia o llamadas improcedentes, como ya hablaron varios de nuestros compañeros, nosotros contamos con una clasificación que se encuentra normalizada bajo procesos de normas IRAM ISO 2001-2015. Nosotros hablamos de lo que son llamadas falsas, esas llamadas en las que el operador escucha a alguien que se ríe, que profiere improperios, ¿sí? Cuando se le consulta si hay alguna emergencia, la respuesta es negativa o simplemente no hay respuesta. Después lo que son las llamadas mudas, ¿sí? O llamadas silenciosas, como lo llaman algunos de los otros centros. Nosotros en este caso le pedimos a nuestros operadores que insistan sobre la pregunta si hay alguna emergencia o no. También tenemos un proceso que les marca, en el caso de escuchar algún ruido de fondo, de tratarlo de una manera diferente a cuando no hay respuesta alguna del interlocutor. Después tenemos las llamadas de información, que son las llamadas en las que solicitan información a nuestra línea de emergencia, cuando ya existen organismos que están destinados para evacuar esas consultas. Las llamadas por error, que son cuando un alertante, como le llamamos nosotros, un llamante o un ciudadano, se comunica con nosotros y se percata al escuchar el saludo inicial de nuestro servicio de que no era el número con el que quería comunicarse. Por otro lado, nosotros hacemos hincapié en dos tipificaciones o dos casos puntuales, que son los llamantes crónicos y los incidentes falsos. Cuando hablamos de llamantes crónicos, son personas que llaman insistentemente a la línea 911 y ya se le mandó en reiteradas oportunidades la ayuda de policía o de salud. Sin embargo, siguen utilizando la línea y no se pueden constatar que existan emergencias reales. A diferencia de lo que nosotros consideramos una llamada falsa, están lo que son los incidentes falsos.
Estas llamadas en las que una persona llama reiteradas veces reportando una situación de emergencia y se desplazan recursos al lugar, y cuando llega el personal policial de salud o bomberos puede constatar en la escena que no existía las circunstancias que habían reportado inicialmente. Como les decía, nosotros estamos normalizados, nuestros procesos están normalizados con la norma 9001-2015. Acá pueden ver un ejemplo de cómo se nomenclan nuestros procesos, pero lo importante de esto es que la política de nuestra institución es llevar el seguimiento del indicador de lo que son llamadas improcedentes y actualizar permanentemente nuestros procesos y procedimientos para adecuarnos a las demandas de la ciudadanía. Tengamos en cuenta que todo lo que es requerimiento de un llamante puede ir evolucionando, cambiando en el transcurso del tiempo. Para nosotros es fundamental al momento de aplicar tanto los procesos como para que un operador identifique las situaciones que son emergencias o no, hacer mucho hincapié en la capacitación. Respecto a lo que es identificación de situaciones, hacemos hincapié en capacitación de habilidades blandas. Esto de la escucha activa, el de estar atento a lo que se escucha de fondo. Como les decía, si hay algún ruido que dé algún indicio de emergencia, el operador la gestiona igual, ¿sí? Por otro lado, si bien es una fortaleza contar con procesos y procedimientos, es una fortaleza aún mayor mantener a nuestro personal formado en cómo aplica esos procesos y procedimientos, ¿sí? Que no quede solamente en algo escrito que no se sabe usar, ¿sí? Como le decía, nosotros también hacemos hincapié en el seguimiento del indicador y esto tiene que ver con nuestra situación actual. Nosotros permanentemente tenemos estadísticas que provee el área de calidad de los servicios de nuestro centro para saber cuál es la evolución de las llamadas que requieren algún tipo de intervención y llamadas que no requieren intervenciones, ¿sí? Esto es un gráfico en el que ven la evolución desde el 2014 al 2021 de llamadas que requerían algún tipo de asistencia. Separamos en dos momentos de 4 años la evolución de los tipos de llamadas que teníamos. Si ustedes pueden ver entre el 2014 y el 2017, la cantidad de llamadas falsas que teníamos anualmente superaban el 1.000.000 de llamadas. Entonces el problema que teníamos era realmente preocupante. Un 37% del total de llamadas que recibimos en esos 4 años eran llamadas que no requerían ningún tipo de intervención, ¿sí? Que estaban clasificadas como falsas, como mudas, como llamadas de información. Ahora, ya en el segundo periodo del 2018 al 2021, podemos ver una disminución significativa, aún así representan un porcentaje importante de las llamadas que atendemos diariamente. Respecto a lo que es la legislación vigente para lo que es Salta, respecto a las llamadas que generan un mal uso de la línea, en el 2013 se generó una modificación del Código Contravencional de la provincia de Salta, en la que se establece en su artículo 76 que toda llamada que sea con objeto de mofa, burla o broma tienen sanciones, ya sean pecuniarias o penales, ¿sí? En cuanto a las pecuniarias, son sanciones que equivalen a 200 litros de combustible, y en cuanto a las penales pueden llegar hasta 20 días de arresto. Sin embargo, y haciendo mención a lo que es la situación actual, es muy difícil poder aplicar hoy estas sanciones que ya están estipuladas en el Código Contravencional de nuestra provincia. Hasta aquí mi presentación respecto a nuestra situación actual. Muchas gracias, doctora Andrea, quien nos ha compartido justo la situación actual de lo que es la provincia de Salta, ¿sí? En Argentina. A continuación vamos a ceder la palabra o el uso de la voz al doctor Juan José Villegas de la ciudad de Medellín, en Colombia. Antonio, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Procedo entonces a compartir la pantalla
para empezar con la primera parte. ¿Me cuentas, porfa, si ya la puedes ver ahí? Listo, tan solo así, ahí. Listo, gracias. Listo. Al igual que Salta, queremos iniciar nuestra presentación mencionando dónde estamos ubicados. La ciudad de Medellín es la segunda ciudad más importante en Colombia después de Bogotá, que también va a hacer su presentación. Para hacernos una idea, Medellín cuenta con una población de 2,5 millones de personas, pero el CSM atiende toda la población del área metropolitana, que en total a 2020 sumaba 4 millones de personas. No me refiero al área metropolitana, hablo de 9 municipios circundantes que hay a la ciudad de Medellín. Esos municipios son Bello, Girardota, Barbosa y Copacabana en el norte, y los municipios de Caldas, Itagüí, La Estrella, Envigado y Sabaneta al sur. También quisimos traer un número que nos pudiera llegar en cierto momento a comparar con otros CAD, otros centros de atención de llamadas de emergencias y desastres, y como un punto en llamadas, y es cuántas llamadas recibimos por cada 100.000 habitantes. Entonces, para el caso de Medellín recibimos 48.386 llamadas por cada 100.000 habitantes. Contarles también un poco de este background que nosotros traemos como ciudad de Medellín. En el año 1991, Medellín era la ciudad más violenta del mundo. En esa misma orden de ideas, en 1991 llegamos a tener una tasa de homicidios de 395 homicidios por cada 100.000 habitantes. Internacionalmente esto generó muchos estigmas, y hoy en día todavía conocemos las series de Netflix, de Narcos y todo lo demás que se vendió a través de esta idea, pero hoy en día nosotros estamos demasiado orgullosos de poder contar que en el 2020, por ejemplo, tuvimos la tasa de homicidios más baja de toda la historia de la ciudad de Medellín. Algunos han dicho que por temas de pandemia, hay varias discusiones, pero estuvimos en una tasa de 14.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en 2021 no fue una tasa tampoco tan alejada, estuvimos en 15.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ya para el 2022 vamos en una tasa de 10.9, y nuestro pronóstico es que estemos más o menos en esos mismos números que hemos venido reportando a partir de 2020. Todo esto es importante contarlo porque no podemos desconocer la historia de la que viene la ciudad de Medellín, y cómo hoy en día realmente nos han llamado a varios puntos para presentar qué estrategias hemos hecho dentro del trabajo mancomunado con los organismos para convertir a Medellín, o una de las campañas que hemos hecho para que Medellín nunca más la más violenta. Entonces, eso hace parte como de todo el trabajo, de todo el background que yo les quisiera traer sobre la ciudad de Medellín, y ya sí entrar en materia realmente a lo que es el contexto de la problemática. Nosotros trajimos las estadísticas a partir de 2018, 2 años antes de empezar la Medellín Futuro, que es la administración que en este momento estamos encarando la alcaldía de Medellín. En 2018 y 2019 teníamos más o menos el mismo número de llamadas recibidas o llamadas ingresadas. Estábamos recibiendo entre 9 millones y 10 millones de llamadas. Empieza en 2020, inmediatamente empieza la pandemia, y para ese año ya empezamos a tener una reducción. En el 2021 hubo una reducción del 64%. Incluso Marisol Rojas ahora nos hacía una pregunta frente al tema de llamadas cortadas o sin sonido. En la segunda parte del panel lo vamos a exponer muy bien, pero quiero que se vayan con la idea de cómo hemos logrado pasar de 10 millones de llamadas a 2 millones de llamadas solo con hacer trabajo técnico. Me complació ver mucho las presentaciones de las personas que estaban mostrando
one internacionales y la operación así como de Costa Rica y de Ecuador. Pero para nosotros, que somos de cierta manera más pequeños, estos números empiezan a jugar un papel fundamental, porque no es lo mismo contar con un personal para recibir 8 millones de llamadas o 10 millones de llamadas a recibir 2 millones de llamadas. A manera en que las llamadas ingresadas disminuyen, igualmente las llamadas improcedentes empiezan a reducirse. Vemos que no se maneja el mismo porcentaje, pero siempre va a haber una relación. Eso no lo podemos negar en ninguno de los centros de atención de emergencias y desastres. Este es el otro punto que queríamos presentarle. Son las llamadas cortadas o sin sonido. Antes de ingresar la administración de nosotros, donde hemos hecho todo este trabajo técnico, estábamos en 2 millones, 3 millones de llamadas. Con el trabajo que vamos a ver ahora de las negociaciones con el carrier, de los IBR y todos esos puntos que les vamos a exponer en la segunda parte de la presentación, hemos llegado a pasar de 3 millones de llamadas cortadas o sin sonido a más o menos 593.000 llamadas. Eso es supremamente importante para nosotros y permite, vamos a focalizar mucho el trabajo a las grandes esferas. ¿Cuáles son las grandes esferas que hoy en día tenemos dentro de Medellín? Son estas tres. La primera, las llamadas no ocultas, personas que llaman siendo soez a la línea 123. Segundo, las llamadas de personas molestando, las llamadas no ocultas a lo que va corrido de este año, es decir, del 1 de enero al corte del 15 de octubre, que fue la fecha de corte de nosotros. Estamos hablando de 3.400 llamadas, las personas molestando son 13.244 llamadas, y uno de los puntos que al final como conclusión vamos a presentar, los niños molestando representan más del 50%. Estamos hablando de aproximadamente 59.000 llamadas de niños molestando a la línea 123, y que es importante desplegar también estrategias hacia esta población. Hasta ahí es toda esa presentación del background que estamos haciendo de la Alcaldía de Medellín. Nosotros quisimos que esta parte de la presentación fuera un poco más corta porque estamos mucho más interesados en exponer las estrategias, que es nuestro segundo punto. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Juan José, por tu participación. Sí, y como bien lo señalas, más adelante nos irás compartiendo más información acerca de las buenas prácticas que han venido implementando. Muchas gracias nuevamente y vamos con nuestra tercera panelista, la doctora Luz Sandoval, quien representa al C4 de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Muy buenas tardes para todos. Primero, dar las gracias por esta invitación y la oportunidad que le dan al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá en tan importante evento y plataforma para todas las líneas de emergencia. Si me permiten, voy a compartir la pantalla, que esto ha sido también todo una labor de aprendizaje. Tranquila, esperamos. Listo. Doctora Luz, tiene el micrófono apagado, por favor. Todavía no conseguimos escucharle. No se preocupe, estamos en tiempo. Sí, ya, creo que ya. Listo, ahí se le escucha. ¿Me pueden ver y escuchar? Sí, correcto. Pueden ver la pantalla y escuchar, listo. Ok. Entonces voy a bueno, estas son las tres partes en que está separada la presentación, dadas las indicaciones. Primero vamos a hablar de un diagnóstico y un estado actual
de la línea 123 en Bogotá. Primero contarles también a grandes rasgos qué es Bogotá. Bogotá es la ciudad más grande que tiene Colombia, es la capital. Nosotros tenemos aproximadamente casi 8 millones de habitantes, según nuestra entidad que hace todo este tipo de investigaciones y levantamiento de información. Nos dice que tenemos 7.181.469 habitantes, lo cual no es poco, dada la cantidad de población flotante que tiene la ciudad. Algo muy importante de Bogotá es que el 75% de su territorio es rural, lo que también nos lleva a la línea 123 a tener un reto bastante grande de cómo llegar a estas localidades de Bogotá. Nuestra malla vial es de 15.399 kilómetros, 114 troncales de Transmilenio y 590 kilómetros de ciclorrutas, lo cual también incide también un poco en todo lo que tiene que ver con nuestras cifras que manejamos dentro de la línea 123. La línea 123 para todo Colombia es el número único de seguridad y emergencias de Colombia, pero en el caso de Bogotá, pues el número único de seguridad y emergencias de Bogotá. Nosotros, pues es operada por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Hace 2 años se tomó la decisión de que la recepción se hiciera solo por civiles, donde no hay involucrada policía, pero de todas maneras se crea el C4 hace 5 años precisamente, con la participación de 6 agencias como Policía, Bomberos, Secretaría de Salud, IDIGER, Secretaría de Mujer y Secretaría de Movilidad. De hecho, también hay otras agencias que hacen parte del C4, pero pues que digamos que no están normatizadas todavía a través del decreto. Nosotros, en nuestro modelo de operación, recepcionamos la llamada y la tramitamos hacia la agencia que debe responder precisamente por el recurso que le debe llegar al ciudadano. No es el modelo que se utiliza, digamos, en todas partes, pero es el modelo que adoptó Bogotá. Los principales indicadores de la línea 123, que de hecho es lo que nos trae hoy a esta reunión y a esta plataforma tan importante, es contarles que nosotros recibimos diariamente entre 21.000 a 22.000 llamadas diarias, de las cuales hoy en día estamos en un 65% de improcedencia. Quiere decir que diariamente nosotros tenemos 14.300 llamadas no procedentes, que ya más adelante les voy a contar cómo están clasificadas. ¿Y esto a dónde nos lleva? En el 2021, de hecho, tuvimos un 71% de improcedencia y podemos notar que para el 2022 hemos bajado, ha decrecido este porcentaje, que lo atribuimos a varias cosas, a las campañas que hemos hecho, también al cambio de planta telefónica, que tenemos una nueva planta telefónica, dado que tecnológicamente hemos venido invirtiendo también para lograr ciertas victorias tempranas, como le llamamos nosotros. Los incidentes tramitados entre los 2 años varían un poco. En el 2021 fueron 4.863 millones de llamadas y para 2022, a corte de septiembre, llevamos 4.143.000 llamadas. Esto pues implica obviamente que nuestra operación es una operación bastante grande, por eso nosotros tenemos aproximadamente 336 operadores de la línea, sin contar con el staff, y esto también ha permitido que a través precisamente de la capacitación y el entrenamiento y de los cambios tecnológicos hayamos podido bajar o decrecer en este número o porcentaje de llamadas no procedentes. Al lado derecho de la pantalla ustedes van a poder ver información que es general acerca de la línea y que también pues afecta a veces no solamente en la recepción de llamadas, sino en las llamadas no procedentes. Días como el Día de la Madre, el Día de las Velitas, las fiestas de diciembre, pues aumentan las llamadas, pero asimismo aumenta el porcentaje de llamadas no procedentes. La tipificación de la procedencia de la línea 123, nosotros la tenemos clasificada de 2 maneras, la clasificación operativa y la clasificación tecnológica. La clasificación operativa es hecha por el operador, precisamente cuando recibe la llamada, identifica que esta no es procedente, tiene una manera de hacerlo a través de un teclado Genovation, donde de hecho, ahorita más adelante les voy a mostrar, ya tenemos incluso pues los mensajes grabados, donde se le indica al ciudadano el por qué no debe llamar a la línea y adicionalmente a dónde también se debe comunicar dependiendo de lo que esté solicitando, pero también las consecuencias de llamar a la línea 123. Y la clasificación tecnológica es la que hace la planta directamente y las clasificamos en, bueno, la operativa en broma, alarma, acosador, marcación errada y no habla. Creo que todos tenemos estas. La alarma tiene mucho que ver con las empresas de vigilancia privada que tienen
integrados en sus sistemas, que cada vez que se activa una alarma en un banco o en donde ellos están brindando el servicio, pues de una vez se comunican con la línea 123 y pues a veces no son en realidad emergencias. Y la clasificación tecnológica es llamada corta y sin clasificación, pues que ya también algunos han hablado de ello. Las llamadas en las que no se hablan, de hecho, son las que más tenemos en Bogotá. Para nosotros representa este año un 35%, han aumentado un poco. El año pasado estábamos en 1.299.000 llamadas. Este año, a corte de septiembre, estamos en 1.451.000. Algo muy importante también es las llamadas de información. Ahorita lo mencionaba el director del CIES en Medellín, y la situación es que como para que tengan un contexto, la línea 123 en Colombia está muy bien consolidada, o sea, el número como tal. Entonces, para todos nuestros ciudadanos, llamar a la línea es tenerlo todo. Si quiero información, si necesito algo, porque al momento de crear el número único, así fue como en Colombia se llevó a la ciudadanía a que confiara en un número que podía ayudarle. En ese orden de ideas, nuestros ciudadanos consideran que llamar a la línea 123 es la manera en la que pueden obtener lo que no tienen de otra manera, como la información de cualquier tipo, incluso para quejarse o para poner denuncias de otro tipo, penal o de otro tipo, también nos llaman. Pero tiene que ver con eso. Las llamadas de acosador, que son las personas pues, que obviamente tienen un comportamiento erróneo hacia la línea, pues también varían de acuerdo al año. Este año hemos subido un poco, pero hemos logrado también a través de ciertas herramientas, que las diremos más adelante, ir trabajando en este tipo de clasificación. Como lo mencionó también ya el director de Medellín, hay una disposición nacional, que es la ley 1801 del 2016, que digamos, para gran aporte y crecimiento en Colombia, no hace parte de un código de policía o de una ley que esté circunscrita por otro tipo de entidad. Es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que todos nos debemos regir por él, desde el punto de vista que nos dice cómo debemos comportarnos los ciudadanos ante otros ciudadanos. Eso está tipificado o está de hecho establecido en el numeral 7 del artículo 35, que dice: la utilización inadecuada del sistema del número único de seguridad y emergencias es un comportamiento contrario a la convivencia y genera 3 tipos de consecuencias: sanción económica, participación en un programa comunitario o cancelación de la línea telefónica fija o móvil del responsable. La imposición es de 32 salarios mínimos, que es aproximadamente, como está el dólar hoy, aproximadamente $200 sería la multa pecuniaria. El protocolo para la atención de llamadas de la línea 123 empieza con la identificación en la sala unificada de recepción. Quiere decir que el operador puede identificar precisamente si la llamada es procedente o no. Luego esto se valida al tener un listado consolidado que se cruza con la información que tenemos en nuestro CAD. Se procede a realizar la escucha, se prepara el material para poder entregarlo, porque aquí en Colombia este material no es objeto de que la línea sea la que haga la sanción o imponga la sanción. Nosotros enviamos la información a un inspector de policía, quien debe verificar que definitivamente esa persona o ese número se puede sancionar. Para yo entregarle esa información al inspector de policía, la línea 123 prepara todo el material, valida la portabilidad del número y trata de tener toda la información de identidad de este número para que el inspector de policía tenga las herramientas necesarias para determinar si se puede aplicar la sanción o cuál de las 3 sanciones es aplicable. Bueno, nosotros estamos reportando aproximadamente 350 números, de los cuales se hace una selección. Todo número que tenga más de 10 registros de llamadas no procedentes o improcedentes, lo reportamos ante un inspector de policía. Como les decía y como aquí lo pueden ver, son 350 números que aproximadamente reportamos al mes. Escuchamos al mes aproximadamente 3.200 llamadas, de las cuales el 90% deben ser enviadas al inspector de policía. Hacemos un reporte de clasificación de llamadas, clasificamos la llamada de acuerdo al tipo de no procedencia: alarma, acosador, broma, información, marcación errada, no habla.
se entrega el número el número de teléfono, el ANI, y el usuario es asignado por el sistema, que es un código con el que nosotros llevamos la trazabilidad de estos reportes que se envían al inspector de policía. Como les decía, estamos trabajando con un teclado Genovation que nos permite precisamente acortar esos tiempos en los que gastábamos hablándole a la persona, que esta no es una llamada, que no es una llamada de emergencia, y la tipificación que encontramos en el Genovation obviamente corresponde a la tipificación que ya tenemos de broma, acosador, marcación errada, no habla, alarma, información, y tenemos dos más que nos sucede mucho en Bogotá, que no son improcedentes, o sea, no son llamadas clasificadas como improcedentes, pero que nos pasa mucho, y es la no región, y bueno, y el tramitado, que es la llamada procedente que se atiende normalmente. Y la no región es porque Bogotá es tan amplia que se une con varios municipios, y en Colombia, dado que el sistema no está regulado a nivel nacional, a veces nos entran llamadas que no son de Bogotá, pero que estamos trabajando con Cundinamarca y la región precisamente para poder transferírselas de alguna manera a través del sistema. Aquí solamente Doctora, traigo buena tarde. sí. Un minuto para esta intervención, por favor. Gracias. Sí, ya voy a acabar. Ujú. Esto es solamente una idea de cómo la manejamos. En los globos ven el diálogo que nosotros utilizamos. Esta es una línea para la atención de emergencias, para información marca el 195. Está haciendo un mal uso de la línea de emergencias. Su número será reportado en inspector de policía. Cuando tenga una emergencia, llámenos. Esta, digamos que es a grandes rasgos el contexto actual de las llamadas no procedentes en la línea 93 de Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta primera intervención. Sí, en este momento cerramos en esta primera participación justo con el panorama general de lo que viene siendo la situación que viven cada uno de estos centros que acaban de estar con nosotros. Vamos a pasar al segundo momento de este panel, en el cual nos van a empezar a compartir, pues ya de manera más profunda, justo algunas buenas prácticas, estrategias o soluciones para enfrentar esta problemática que nos acaban de compartir. Entonces, nuevamente vamos a comenzar con la doctora Andrea de Salta, Argentina, por favor. Bien, Antonio, ahí vuelvo a compartir. Bueno, respecto a nuestras estrategias para paliar esta situación, primero que nada, entendemos que el monitoreo permanente del indicador de los diferentes tipos de llamadas improcedentes es fundamental para tomar buenas decisiones. En el caso puntual nuestro, nos ha permitido incorporar o desarrollar o modificar procedimientos. Nosotros hasta el año 2014 no teníamos la tipificación llamadas mudas, y en el 2017 incorporamos lo que son las llamadas por error, que tampoco la teníamos en nuestro nomenclador de tipificaciones. ¿Esto en qué contribuye? En poder identificar más precisamente dentro de estas llamadas improcedentes cuáles son las que hay que atender al momento de que este indicador crece, o como decimos nosotros, se dispara. En lo que va de este año, si bien las llamadas que son propiamente falsas son un 4%, vemos que las llamadas mudas son hoy por hoy las llamadas que más generan llamadas sin derivación a las agencias en el centro de Salta Capital, ¿sí? Una de nuestras estrategias son las difusiones. Yo lo mencioné como el 911 entre la gente. Se hace relación a lo que son visitas a nuestro edificio, visitas a centros barriales, visitas a colegios o viceversa, visita de los colegios hasta nuestro centro. Están informativos. Si bien el 2020 fue un año en el que no pudimos salir o traer mucha gente a nuestra institución, es una política del 911 de Salta que la gente conozca de primera mano cómo se trabaja. Como le decía, no solamente utilizar medios de comunicación, sino realmente tener el contacto directo con el ciudadano, tanto sea en sus propias instituciones o en nuestra institución, apuntado no solamente a lo que es escuelas, sino también a centros barriales o centros vecinales, como les decimos aquí, que son lugares en donde se congregan, digamos, personas
que tienen la tarea de mejorar la calidad de vida del lugar en donde están sus viviendas. Yo ahora les voy a mostrar un breve video porque al ser una política de la institución nosotros aprovechamos cada oportunidad para hacer este tipo de difusiones cara a cara con el ciudadano. Hace muy poco fue nuestro aniversario número 17 y en el marco de esa celebración, de ese festejo para nosotros, tuvimos esta visita. El objetivo de estas actividades, como las que vimos recién, es que puedan ver cómo se coordinan las acciones entre todas las agencias de primeras respuestas que están nucleados en nuestro edificio. ¿O teníamos pantalla? ¿Perdón? No, Todo adelante, bien, adelante. todo bien. Perdón, pensé que me hablaban a mí. Entonces, como les decía, para nosotros ha sido sumamente positivo esto de difundir cómo se usa correctamente la línea, porque como les mostraba inicialmente, de un 37% de llamadas improcedentes llegamos a tener hoy un 21%, pero igualmente seguimos trabajando para disminuir ese indicador. Por otro lado, yo les había mencionado el tema de control de calidad en casos especiales. Nuestra área de control de calidad, la calidad de los servicios del 911 de Salta, realiza informes detallados cuando se tratan de números de teléfonos que generan llamadas persistentemente a la línea 911. Este es un ejemplo, sí, por cuestiones de confidencialidad no quería mostrar los nombres ni demás, pero lo que hacen es buscar los números reiterados para poder identificar ese número y a partir de ahí hacer un análisis de cada uno de esos números de teléfonos que se identificaron y ver qué otras acciones pueden realizar. Yo creo que es importante que les señale aquí que nosotros no contamos con esta dinámica con las empresas prestadoras de servicio de telefonía móvil. Por lo tanto, no contamos con los datos de lo que son ubicación de los usuarios, ¿sí? Sin embargo, y con las herramientas que tenemos, continuamos trabajando. Y estos análisis del área del sector de calidad lo que nos permiten identificar es el tema de llamantes crónicos que en varias situaciones se han podido realizar ambientales para identificar si estas personas tenían algún otro tipo de problema que no podía resolver la línea de emergencia primeramente. Por otro lado, en el caso de números recurrentes que generan llamadas mudas, nos permitió, por ejemplo, identificar entre varios casos empresas de alarmas que tenían algún problema con su central telefónica. Y un ejemplo es la empresa Diarco, que en 2021 nos generó 4.190 llamadas mudas. Por otro lado, en el caso de alertantes crónicos, muchas veces necesitan algún tipo de asistencia psicológica. El 911 de Salta cuenta con un equipo de psicólogos permanente las 24 horas. El programa se llama PAESAM, Primeros Auxilios Psicológicos. Y además de hacer la primera intervención cuando el operador detecta de que este alertante que recurrentemente llama necesita la asistencia de un psicólogo, también puede hacer una derivación a alguna entidad de salud. Por otro lado, también permite identificar incidentes falsos ya cuando la policía o el personal de SAMEC, que es salud, hizo la intervención en el lugar de la emergencia. ¿Por qué les digo a posterior? Porque toda la información que se recaba de las intervenciones, quienes les pueden dar aviso de intervención a la fiscalía es justamente el personal que interviene en calle.
Por otro lado, el año pasado nosotros recurrimos a otra actividad. Hicimos un sondeo sobre las llamadas mudas, que son las llamadas improcedentes que más recibimos. Lo que hicimos fue devolver el llamado, hacer rellamadas a un listado de números de teléfonos para poder identificar precisamente la causa de esa llamada muda, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre que lo que se detectó es que no había respuesta o en muchos casos se escuchaba una conversación casual. De ese muestreo que tomamos, el 55% de esas llamadas mudas, la persona ni siquiera se había percatado que se había comunicado a la línea de emergencias. Esto está muy asociado al uso de smartphones, de teléfonos que aún bloqueados habilitan la llamada de emergencia sin tener que ingresar ningún código o desbloquear el teléfono. Por otro lado, también tuvimos respuestas de como que alguien usó su teléfono o que se equivocó y al escuchar al operador en lugar de decirle que se equivocó directamente cortó la llamada. Con esta actividad que hicimos pudimos determinar que el abordaje de las llamadas mudas en el caso particular de nuestro centro tiene que tener una estrategia mucho más fuerte de la que veníamos trabajando hasta ahora. Hasta aquí mi presentación en relación a las estrategias que venimos realizando. Muy bien, Andrea, muchas gracias por compartirnos estas buenas prácticas que han venido llevando a cabo en Salta, Argentina. Nada más haciendo un breve paréntesis, estamos recibiendo varios comentarios y preguntas ahí en el chat. Hago la aclaración que muchas de estas también se van a responder al finalizar precisamente la participación de cada uno de nuestros panelistas, para que no se sientan inquietos de que no hemos respondido alguna de sus preguntas. ¿Ok? Siendo así, pasamos a continuación con Juan José Villegas de Medellín, por favor. Gracias, Antonio. ¿Me confirma si se puede ver ya la presentación completa? Correcto. Listo. Primera estrategia que nosotros empezamos a implementar desde el 2020. Es muy importante, o nosotros detectamos como Secretaría de Seguridad de Medellín, tener conversación directa con el operador de telefonía o con el carrier que nosotros habíamos contratado, en este caso la empresa es Tigo Une, porque como lo pueden ver en todas las llamadas que estaban ingresando, en el 2020 el número de llamadas creció demasiado y nosotros, siendo un cliente muy preferencial para Tigo Une, es decir, la Alcaldía de Medellín, ni siquiera nosotros como Secretaría de Seguridad, sino todo el conglomerado, la Alcaldía de Medellín es un cliente muy importante para el carrier o para la empresa prestadora de servicios de conectividad y de llamadas. Fuimos en bloque a hablar con ellos para que pudiéramos detectar estrategias que nos permitieran disminuir, uno, las llamadas cortadas o sin sonido, o también viabilizar formas de disminuir las llamadas improcedentes. De esta manera, nosotros generamos este gráfico que es una abstracción total de lo que en realidad pasa, y es que el primer filtro que nosotros tenemos como línea 1, 2, 3 de emergencias, que en otros países son las líneas 911, es el carrier o la empresa encargada de traer esas llamadas a nuestra planta telefónica. Entonces, como para dejarlo ya como primera conclusión de las estrategias que hemos desarrollado desde Medellín, es tener una conversación directa con su encargado de la telefonía, porque esto nos permite una mejor conexión con la empresa encargada de traer las llamadas a la planta telefónica. Segundo, al igual que lo hacen en Bogotá, lo que nos explicaba la doctora, nosotros tenemos hoy en día 12 audios precargados para cuando se está haciendo el mal uso de la línea de emergencias, como por ejemplo el primero de ellos, después de que detectamos de que la persona está haciendo un mal uso de la línea de emergencias, la receptora o el receptor encargado puede generar o derivar la llamada a la escucha de un audio y en ese momento la llamada para nosotros termina, pero la persona que está escuchando al otro lado del teléfono puede recibir información. Eso lo estamos utilizando mucho para las llamadas
que solicitan información o para las llamadas que están haciendo mal uso de la línea. No me quiero detener mucho en este tema porque sí quisiera presentarles cómo hemos desde la ciudad de Medellín disminuido el número de llamadas ingresadas y a su vez el número de llamadas improcedentes y cortadas o sin sonido. Así era como operábamos nosotros antes del COVID del 2020, es decir, teníamos el operador, el carrier, que traía las líneas de Tigo, Movistar, Claro y líneas fijas, se las entregaba a Tigo Une, que es la empresa encargada de hacernos este servicio, y esas llamadas ingresaban a la planta telefónica. Cuando ingresaban a la planta telefónica, había un IVR de saludo, una voz pregrabada que daba un saludo de que usted estaba llamando al 123 y que esperara un tiempo para que la persona encargada de recepción contestara. Cuando entra el COVID, se hace necesario que nosotros empecemos a decirle a UNE, es decir, a nuestro operador de telefonía, que hay que empezar a separar las llamadas. El número de llamadas que nos empezaron a ingresar en los meses de marzo, abril y mayo de 2020 fue un número exponencial. Nosotros teníamos unos niveles de servicio aproximados de 10 a 15 segundos, es decir, nos demorábamos entre 10 y 15 segundos en contestar una llamada, pero cuando entra el COVID pasamos a minutos porque el número de personas llamando sospechosas de COVID o con problemas asociados a salud nos estaba reventando la línea. Y como estrategia dentro de la Alcaldía de Medellín, le solicitamos a UNE que hiciera una separación. ¿Cuáles llamadas venían por COVID y cuáles llamadas venían por otra emergencia? De esta manera, pasamos en mayo a poner el IVR. El IVR lo sacamos de la planta telefónica de nosotros, lo llevamos a Tigo Une y dejamos nuevamente las dos opciones. Dejamos la opción de Entelco, una empresa contratista por fuera de nuestra línea de emergencias para atender todo ese panorama que era COVID, y una opción 2 que sí ingresaba nuevamente a la planta telefónica. Este IVR empieza a jugar un papel determinante porque empieza a cortar todas las llamadas que sean generadas por líneas de cobre o por marcación automática. De esta manera, en enero de 2022, nosotros ya eliminamos este IVR, pero al momento de eliminar el IVR, que ya venía funcionando por 2 años y en el cual ya la comunidad se había instruido o se había capacitado de cómo eran las llamadas al 123, al momento de eliminarlo, nos empezaron nuevamente a ingresar llamadas cortadas o sin sonido en altos volúmenes, que no es culpa de nosotros como 123 o como Secretaría de Seguridad, sino que son problemas técnicos internos que tienen todos los operadores de las líneas del mundo, no solo en Colombia. En México pasa lo mismo, en Argentina pasa lo mismo, en Ecuador pasa lo mismo, porque hemos hecho una migración de tecnología de cobre a tecnología IP, y esa tecnología de cobre remanente que ha quedado es la que hoy en día genera llamadas al 123 haciendo PIN para informar que todavía el teléfono está funcionando, y esas llamadas son las que están ingresando acá. Entonces muchas veces nuestros operadores contestan el teléfono, es una llamada cortada o sin sonido, pero que nosotros al poner la opción, que es la que estamos en este momento implementando, elimina la posibilidad de que sea un robot o de que sea una llamada que no está desarrollando un ser humano al otro lado del teléfono. De esta manera, para julio de este año, nosotros dejamos de utilizar al carrier, dejamos de utilizar a Tigo Une y pusimos un IVR, es decir, cuando llaman al 123 de la ciudad de Medellín, inmediatamente contesta la voz de una persona, usted se ha comunicado con el 123 de Medellín para reportar una emergencia, marque 1. Si la persona marca el número 1, quiere decir que la llamada que está ingresando fue realizada por un ser humano y no por un robot o no por un cobre que está dando PIN y que no entra al CSM. Ese corte, esa eliminación de esas llamadas con el número 1 nos ha permitido pasar, como les mencionaba en el diagnóstico, de 10 millones de llamadas a 2 millones de llamadas
anuales. Para entenderlo en términos diarios, estábamos recibiendo más o menos entre 25.000 y 30.000 llamadas diarias y hoy en día nos movemos entre las 6.000 a las 8.000 llamadas diarias. Este ha sido casi que el meollo o la actividad principal desde la parte técnica que nosotros hemos encontrado para disminuir las llamadas improcedentes, cortadas o sin sonidos. Ya este tema lo explicó muy bien nuestra directora de Bogotá, estamos en lo mismo, son más o menos $200. Preguntas que ahora leía en parte del chat, ¿qué pasa si un niño está realizando las llamadas broma desde el teléfono fijo o desde el celular de sus padres? Los padres, como tutores responsables de ese niño, deben entrar a responder, que era una de las preguntas que nos hacían en la intervención anterior, y nosotros lo habíamos mencionado porque es una de las preguntas más recurrentes. Pasamos ya a otro tema que todos los CADs han presentado hasta la fecha. Las diferentes campañas que nosotros hacemos a partir de comunicación gráfica y comunicación audiovisual. Primero tenemos la comunicación gráfica. Aprovecho este momento para que sigamos a la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín. En YouTube nos encuentran como Seguridad y Convivencia Medellín. En Facebook es @convivencia y seguridad. En Instagram somos Seguridad Med y en Twitter somos Seguridad Med también. Principalmente en Instagram hacemos muchas publicaciones audiovisuales que les van a dar referentes para que ustedes desde sus centros de atención puedan promover también ciertas campañas. Voy a presentar, si me lo permiten, 2 videos. Los 2 videos son audiovisuales para que tengamos en cuenta cómo es el tema de comunicación aparte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín. Buenas noches, línea de emergencia. Buenas noches, lo que pasa es que atacaron 3 nubes en un carro verde o azulito. ¿Están todos armados? 928, ¿no era azul o verde? Azul. ¿Dónde van, señor? Hacia Caicedo, todos 3 van armados. ¿Arma de fuego? Sí, todos 3 van con pistola. Mujer, vea, yo tengo un negocio, me atacaron en el negocio, me amarraron. ¿Cuánto le esperan, señor? Pues unos 8 o 10 millones. ¿Se ha herido? ¿Con arma de fuego o con el caso? ¿Con la casa de la pistola? Sí, con la casa. Inmediatamente se coordina con el cuadrante 15 de la Policía Nacional que intercepta el vehículo en la estación Palos Verdes, logrando la captura de uno de los delincuentes y la recuperación del dinero hurtado. Finalmente, se inmoviliza el vehículo involucrado. Recuerda, la línea 123 es solo para emergencias. Ese es uno de los videos que nosotros muy constantemente estamos cargando a las redes para que ustedes se hagan una idea. Este año hemos publicado más de 260 videos en nuestra plataforma de Instagram porque tenemos un equipo dedicado solo a desarrollar los videos de la actividad operativa que desarrollamos. Voy a presentar otro de los videos ya con el tiempo sobre la línea, Antonio, ¿me lo permites? Para dar una idea de cómo son nuestros procesos de comunicación. Con helicóptero Halcón capturamos a estos 4 sujetos. Un ciudadano reporta al 123 que fue víctima de un hurto. 4 sujetos lo intimidan con un arma de fuego y le roban sus pertenencias. Una cámara LPR capta el paso de una de las motocicletas implicadas en el hecho. Los visualizadores del CCTV realizan la trazabilidad y alertan a los cuadrantes de la zona, que dan con los sujetos conduciendo a alta velocidad. En medio de la persecución, lanzan un arma de fuego. Minutos después, una cámara LPR genera una nueva alerta por el paso de la otra motocicleta. Con el apoyo del helicóptero Halcón, transmitiendo video en tiempo real al CSM, los cuadrantes capturan 4 sujetos, incautan 2 armas de fuego y recuperan 4 celulares hurtados. Antonio, hasta este momento ya la presentación de la ciudad de Medellín de las estrategias y esperamos entonces el próximo ítem de la presentación para dar nuestras conclusiones y reflexiones finales. Muchas gracias.
Nuevamente, muchísimas gracias, Juan José, por participar en este segundo momento a lo largo de este panel. Vamos con nuestra tercera participante, la doctora Adaluz del C4 de Bogotá. Bueno, dentro de las estrategias y herramientas que nosotros hemos venido implementando, pues creo que todos tenemos algo en común y es llegar a la comunidad. Nosotros hacemos varios tipos de talleres, tenemos talleres que se llaman Conectados por la Seguridad, los realizamos en las instituciones educativas tanto públicas como privadas. Solamente en este año ya hemos hecho 20 talleres en los que hemos logrado impactar vidas de niños y niñas participantes, que aproximadamente son 910 personitas, 7 colegios, obviamente también ya estamos en cronograma de hacer más este año, 32 representantes de las agencias adscritas al C4 participan. Algo muy importante es que no vamos solos como línea 123, nosotros lo hacemos en conjunto con las agencias que hacen parte del C4 y esto también logra unir más a la comunidad con la labor que hacemos. Adicionalmente, tenemos jornadas con equipos territoriales de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia que nos ayudan a multiplicar la información. Esos individuales o carteles que ustedes ven ahí son carteles que nos escriben los niños diciéndonos gracias por haber venido a explicarme, gracias por ayudarme, yo llamé y salvaron a mi mamá. Entonces, es un encuentro que es mucho más personalizado precisamente con la comunidad. Otra de las estrategias que hemos hecho, bueno, esto es solamente para que vean esta belleza, un poco, pero no sé si la están viendo, no se alcanza a ver, pero bueno, parte de lo que los niños nos escriben dándonos las gracias. Otra estrategia que nosotros hemos venido implementando en el último año, entre mitad de los 2021 a 2022, y es lo que nos ha ayudado también a disminuir un poco las llamadas no procedentes, es que estamos haciendo campaña en radio, redes sociales, videos informativos. Hemos realizado 3 campañas en el último año y medio, una que se llama Marca la línea 123 en un 2x3, y es enseñando a la gente a tener no solamente más confianza en la línea, sino que lo puede hacer de una manera muy rápida. 2, las campañas de buen uso de la línea 123 y otra campaña que se llama Cuándo llamar a la línea 123. Adicionalmente, como les comentaba, desde el punto de vista tecnológico, estamos utilizando el teclado Genovation, que está precisamente articulado o integrado no al CAT, sino que está integrado a nuestra planta telefónica, donde está toda la codificación. Y si yo necesito otro código, como por ejemplo este mes vamos a implementar un nuevo código que se llama PQRS. Cuando las personas llaman a poner una queja o petición o reclamo acerca de nuestra atención, pues eso se va directo al servicio al ciudadano de la Secretaría. No vamos a hacerlo nosotros directamente y ese código va a quedar solo en una tecla que dice PQR, el operador la va a oprimir y eso deja un mensaje. Igual pasa con información donde a todas las personas se les da la información de lo que debe hacer o a qué línea debe llamar, si hay información a la 195 y así sucesivamente. Yo voy a compartir con ustedes un video, entonces voy a dejar de compartir la presentación para mostrarles 2 videos. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo precisamente en las redes? Audio. Línea 123 Bogotá, ¿cuál es la emergencia? En la línea de emergencias 123 estamos para ayudarte. Llama a la línea de emergencias 123 si eres víctima o testigo de un robo o atraco. ¿Que le robaron dinero, bienes? ¿Cuántos ladrones? Llama a la línea 123 si eres víctima o testigo de un accidente de tránsito y si este tiene heridos. Llama a la línea 123 si te agreden o eres testigo de una pelea o riña. ¿Cuántos sujetos? ¿Alguno tenía armas? Llama a la línea de emergencias 123 para alertarnos de un incendio. Dice que es un edificio, ¿cierto? Si hay un deslizamiento de tierra o una inundación. Llama al 123 si eres mujer, eres víctima de violencia o testigo de ella. Llama a la línea 123 si sufriste una caída, tienes un accidente en casa o tu salud está en alto riesgo. ¿Sabes si hay personas heridas para gestionar ayuda con ambulancia? Incluso puedes llamar a la línea 123 si tu mascota está en riesgo. ¿El gato está más o menos a qué altura? En la línea de emergencia 123 protegemos tu vida. Llámanos.
Línea 123 Bogotá, ¿cuál es su emergencia? Señora, ¿hace cuánto tiempo ocurrió el robo? A la línea 123 entran diariamente 21.000 llamadas. De esas 21.000 llamadas, el 70% es improcedente. Quiere decir que son llamadas broma, son llamadas pidiendo información o son llamadas que no requieren ninguna atención de emergencia. Se está haciendo el mal uso de la línea de emergencia, su número será reportado al inspector de policía. Parante 4 de Central. Cuando llegan estas llamadas, le estamos quitando la oportunidad a un ciudadano que sí tiene una emergencia real, que su emergencia pueda ser atendida y solucionada. No llames si vas a pedir información, no llames si no tienes una emergencia real, no llames si es una broma, porque eso le puede costar la vida a uno de nuestros conciudadanos. Bueno, entonces parte de lo que nosotros hemos venido haciendo es llegar a la comunidad, explicarle a la gente cómo debe usar la línea de emergencias, cuál es el debido proceso que debe hacer y finalmente, como les decía en mi intervención anterior, la situación en Colombia y en nuestras ciudades es que la línea está muy metida en nuestra psiquis, en lo que nosotros creemos que debe pasar. Y esa es la razón por la que también los ciudadanos llaman mucho a la línea pidiendo información, pidiendo que la ayuden para otras cosas. Obviamente tenemos muchas llamadas cortas que tienen que ver con la parte tecnológica, como lo han mencionado algunos, porque pueden ser llamadas finalizadas por alguna razón. Hemos tenido incluso, me gusta mencionar esto, tuvimos precisamente a principios de año un caso, y es que una de las empresas de telefonía que se llama Claro, empezó a ingresar llamadas a la línea 123 haciendo cobros. Ese día tuvimos aproximadamente 950 llamadas de la línea Claro. Pues gracias a la tecnología, pues logramos precisamente clasificarlas todas, logramos también consolidarlas en grupos de a 100, lo catalogamos como un evento de alto impacto tecnológico dentro de la línea, por lo tanto también tuvimos un acceso directo con el gerente de Claro, para tratar también de mitigar esto, pero la línea no se vio afectada por más de, aunque las llamadas seguían entrando de Claro con esta tipificación de improcedencia, las llamadas a la línea de emergencia como tal no fueron afectadas por más de 10 minutos. Lo logramos hacer en un tiempo récord. Entonces, esos son tipo de cosas que también nos han venido sucediendo. Con las empresas de vigilancia también ha disminuido precisamente el número de llamadas improcedentes por el acercamiento que hemos venido haciendo con ellos. Y también, algo que no expliqué mucho, pero les cuento, es ir al territorio con el equipo territorial de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. No lo hace el C4, no lo hace la línea 123. Nosotros tenemos personal que se llama gestores, promotores, gestores y promotores de convivencia. Ellos están en las localidades y cada tanto tiempo ellos hacen reuniones con la comunidad, con las redes cuidadanas, que es una de las estrategias de seguridad que tenemos, y a través de estas redes se empieza a multiplicar la información acerca del uso de la línea. Adicionalmente, hemos tenido visitas de las universidades y de los colegios, así como de otro tipo de entidades a las que les hemos abierto el C4. Antes el C4 no era tan abierto, es decir, nosotros no permitíamos por seguridad cierto tipo de visitas. Este año hemos cambiado digamos, ese acercamiento hacia la ciudadanía y hemos permitido que vengan incluso asociaciones de ciudadanos preocupados por la seguridad, en los que les hemos explicado precisamente cómo funciona la línea y cómo se integra a los otros subsistemas que tiene el C4. Hasta aquí, Antonio, esta segunda parte de mi intervención. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Adaluz, por compartirnos también estas buenas prácticas, ¿sí? Y la forma en la que han ido enfrentando esta situación de las llamadas improcedentes. Muy bien, con esto estamos terminando este segundo bloque o momento dentro de la estructura del desarrollo de este panel y vamos a pasar al siguiente apartado. Justo nos va a permitir esa interacción con el resto de la gente que nos está acompañando, que tiene que ver con el tema de las preguntas y respuestas. Entonces, si bien me lo permiten, voy a ir dando lectura, ¿sí?, a alguna de las diferentes preguntas que hemos recibido, ¿sí? Incluso he tenido oportunidad de observar que ya algunos de nuestros panelistas también han ido dando respuestas a algunas de estas preguntas. Bueno, me voy de las primeras preguntas que hemos recibido, ¿sí? Y dice, ¿cómo el equipo de control de calidad evalúa si la llamada requiere intervención o no? Me parece que esta pregunta fue justo con Andrea. Sí.
No, el control de calidad se hace a posterior, ¿sí? En realidad quien determina si hay una llamada requiere intervención o no es el operador telefónico de emergencia. Por eso yo hacía mucho hincapié en la capacitación de nuestro personal para que pueda identificar estas situaciones, porque las llamadas improcedentes no pasan a las agencias de primera respuesta, o sea, son llamadas que cierra el operador, pero que después el equipo de calidad, al tener una tipificación o un nombre asignado, puede procesarlas a posterior para identificar la recurrencia, para hacer derivaciones a otras instituciones. Muy bien. Nos quedamos con usted mismo. Dice, si se evidencia que la llamada por mal uso del servicio fue por un niño que por su misma condición de niño inquieto fue quien llamó al 911 por varias ocasiones hasta que se le dé sanción, ¿hay alguna forma que el dueño de la línea pueda apelar a la nulidad de la sanción impuesta? ¿También para mí? Sí, ¿Sí? me parece que sí, salvo que nuestro participante nos diga que quisiéramos hacer esa pregunta también a alguien más. Bueno, como yo les había explicado inicialmente, nosotros tenemos una situación compleja con la aplicación de multas y sanciones que está en el Código Contravencional. Perdón. Creo que también había preguntado Karen que por qué era complicado aplicarla. La administración de las multas y sanciones no depende del sistema de emergencias 911 en su totalidad, ¿sí? Nosotros tenemos hoy una limitación tecnológica, que es el hecho de que no podemos identificar el usuario de la línea. Entonces, al momento de hacer derivaciones a fiscalías y demás, se nos piden muchas más comprobaciones para poder realmente aplicar una multa o sanción, ¿sí? Entonces, dentro de una de las reflexiones finales que tenía, una de las cosas que nuestro centro realmente tiene que fortalecer es la articulación, digamos, con el Ministerio Público Fiscal, para que una vez que podamos tener esta fluidez con las empresas prestadoras de servicios de telefonía celular, porque lo que mayor cantidad de llamadas mudas o improcedentes están asociados a un teléfono móvil, ya podemos, digamos, decir con certeza de que lo que se informe se va a poder aplicar sanciones sin ningún tipo de dudas. Muy bien. Mientras tanto, perdón, en el mientras tanto, si nosotros detectamos que hay llamadas improcedentes generadas por algún niño, digamos, que le queda a disposición el teléfono, hemos tenido situaciones similares en las que hemos podido contactar a los padres de los chicos para que limiten el uso de la línea. Sí, otra vez trabajando en conjunto con las diferentes áreas del sistema. Muy bien. De parte de Marisol Rojas para Andrea, ya que el desarrollo de la ley tiene sus propios retos, ¿nos puede comentar el número de sanciones aplicadas por año? Creo que esto es lo que les expliqué recién, digamos, ¿sí? O sea, nosotros no podemos contabilizar hoy ninguna sanción punitaria. Lo que sí, nosotros sí damos intervenciones en las fiscalías en algunos casos graves y en algunos casos en los que, como explicaba, se detecta la necesidad de alguna intervención de otro organismo del Estado, ya sea de salud mental o de bienestar social. Esas derivaciones sí las estamos haciendo. Muy bien. Paso ahora con algunas preguntas para la doctora Adaluz. Dice, de parte de Marisol Rojas, ¿qué tiempo les toma realizar los análisis para determinar qué sí merece sanción y esto lleve a la autoridad correspondiente a aplicarla? Bueno, por el alto número que ustedes vieron, sí nos toma un tiempo. Nosotros, de hecho, lo que estamos haciendo con los inspectores debemos hacerlo supuestamente cada mes, pero por el número de llamadas y el análisis es imposible. Lo que hemos estado haciendo es consolidando 3 meses o 6 meses, los entregamos completos con todo el análisis y literal al inspector, o bueno, a la entidad donde están los inspectores le llega todo eso, ¿sí? Se toma un buen tiempo. Ahora, es diferente cuando tenemos una solicitud de una autoridad competente, sea juez, fiscalía,
o las mismas agencias, en ese caso, cuando nos piden hacer la identificación de un número en específico porque saben que viene de atrás cierto tipo de recurrencia, nos demoramos 15 días y en esos 15 días entregamos el análisis de todos esos números, porque lo hacemos de manera focalizada a esos números que nos están solicitando. Pero cuando es esta gran cantidad, que hacemos análisis de 3.200 al mes, más de 350 números, que era como les comentaba, sí nos toma mucho más tiempo. De hecho, por situación de COVID, donde la línea 123 recibió de 38.000 a 48.000 llamadas diarias en la línea 123 de Bogotá, todo lo que tiene que ver con 2020, nosotros lo terminamos de consolidar ya todo a finales del año pasado, a principios de este año, si no me equivoco, y logramos entregar analizadas las llamadas improcedentes de ese tiempo, que igual en ese tiempo a nosotros nos tocó también multiplicar el número de operadores. Entonces, esos son los tiempos que manejamos para entregar a los inspectores. Muy bien. Para usted misma esta pregunta. Dice, ¿el Genovation se activa a partir del código de llamada improcedente que se carga en el CAT? De la planta telefónica. Perdón, no se alcanzó a escuchar. Si nos ayuda repitiendo, por favor. Sí. Ok. Que, como se lo explicaba hace un momento en la presentación, se hace a través de, no a través del CAT, la integración es a través de la planta telefónica. Ahí están todos los códigos y esa es la manera como podemos quitar o poner más códigos de improcedencia en el teclado Genovation. Correcto. Dentro del chat también me parece que parte de los aprendizajes que nos ha dejado este panel, dice, sería interesante ver y comparar cómo cada sistema aborda los casos de polillamantes, reincidentes o llamantes trónicos. Ok, de parte de Marisol Rojas nos hace la siguiente pregunta. Yo creo que vamos a cedérsela a Juan José para escucharlo y que interactúe. Dice, si tienen personal especial para devolver llamadas. Antonio, nosotros en el CSM no contamos con personal especial para devolver llamadas, pero me voy a remontar un poco a las preguntas de mis compañeras y quisiera dejar también una de las conclusiones, y es que la sanción para los centros de atención de emergencias y desastres debería ser casi que la última instancia a la que deberíamos de llegar, porque hoy en día nosotros podemos, a través del uso de tecnología y el desarrollo de protocolos, disminuir la forma en que esas llamadas improcedentes o esas llamadas de niños molestando afecten en menor cantidad la operación del 123 o la operación del 911, porque como lo he visto a través de todas las personas que han interactuado el día de hoy, casi que el tema sancionatorio se debe trasladar a otra entidad. Para Colombia, como lo explicaba la doctora Daluz, es un inspector. La doctora Andrea también nos mencionaba que ellos no eran los encargados de hacer ese proceso. Entonces, en Medellín siempre hemos buscado qué está al alcance de nosotros, qué podemos llegar nosotros a hacer, y es a través de protocolos de atención y de desarrollo de tecnologías, disminuir estas llamadas improcedentes y eliminar o mitigar las llamadas cortadas o sin sonido. Muchas gracias, Juan José, por compartirnos incluso parte de estas reflexiones finales, ¿verdad? Otra de las preguntas. Sí, Andrea, adelante. Creo que la pregunta de Marisol estaba apuntado a esta actividad que hicimos en el 911 de Salta con rellamados a gente que generaba llamadas mudas. Yo algo le había explicado por chat. No es que nosotros dispongamos de personal extra para hacer el rellamado, sino que fue un periodo muy corto de 2 meses en los que con nuestros operadores telefónicos de emergencia asignamos horarios y personal dedicado a hacer ese sondeo. Pero fue una actividad de una única vez, pero que sí nos dio un panorama bastante importante de qué es lo que genera esas llamadas mudas. Muy bien. De parte del EQ 911 nos dice, nos pareció interesante e importante el sistema implementado en Salta sobre primeros auxilios psicológicos. ¿Qué tipo de procedimiento y protocolos implementaron? Nosotros actualmente tenemos en vigencia 3 procedimientos.
Uno es el procedimiento de urgencia psicológica, que es cuando alguien llama y pide asistencia, no porque tenga algún tipo de idea suicida, sino que necesita que alguien lo escuche. Para eso se capacita tanto al personal de operadores telefónicos, los que reciben primero la llamada, tienen el protocolo estipulado de cuándo hacer la derivación al psicólogo solamente. Después hay un procedimiento sobre ideas suicidas. En ese ya se activan 3 agencias, que es el psicólogo que puede hacer la contención telefónica, personal policial y personal de SAME que quedan atentos en caso de que tengan que desplazarse al lugar. Y después tenemos el de idea de suicidio, intento de suicidio, que es cuando ya hubo una autolesión en la persona, que ese puntualmente ya tiene una intervención más médica. Nuestro equipo de psicólogos tiene cobertura las 24 horas en el sistema para hacer la atención de llamadas y derivaciones en cualquier momento, y también presta asistencia en la escena cuando lo requiere personal policial en caso de que tenga que hacer algún tipo de contención en el lugar. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Complementando un poquito de la operación, ¿verdad? Sí, de lo que viene siendo la atención de las emergencias. Pregunta para Juan José, de tipo financiero. Dice, ¿quién maneja y qué se hace con el dinero recolectado de las sanciones económicas? Bueno, esta norma ya la mencionó la doctora Daluz. Tenemos el código de la ley 1801, y mediante la imposición de comparendos a lo largo y ancho de las ciudades, se recoge el dinero por parte de otra entidad, Policía Nacional. Es decir, no es una administración de parte de las municipalidades, es decir, no lo hace la Alcaldía de Medellín, lo hace la Policía Nacional, y el dinero recolectado sale para proyectos que sean importantes para la Policía Nacional. Es decir, la ley la aplica la Policía Nacional y es la misma Policía Nacional quien decide dónde destinar estos recursos. Listo, muchas gracias. Paso nuevamente con la doctora Daluz. Sí, nos ayuda respondiendo la siguiente pregunta. Si tienen estadísticas por tipo de sanciones establecidas. Lamentablemente, dado que no somos nosotros quienes finalmente definimos si la sanción es real o no y a quién se sanciona, ese tipo de información no la tenemos. De hecho, parte de lo que hemos tratado de hacer últimamente es como esa articulación, a ver si llegamos a saber si es fructífero nuestro trabajo de análisis, ¿sí? Porque se hace un trabajo muy fuerte, tenemos personas dedicadas al análisis de esas llamadas y pues finalmente no sabemos qué pasa con el proceso sancionatorio. Entonces, lamentablemente no tenemos esos indicadores, por lo que decía también Juan José, y es que no somos nosotros los que aplicamos la sanción, no somos nosotros los que recibimos recurso, ni los que definimos hacia dónde va. Entonces, no, lamento no poder contestar con cifras reales. Sí, gracias, Daluz. La siguiente pregunta nos la hace Héctor Paredes del EQ 911 y me parece que también es para usted, doctora Daluz, salvo que Héctor nos corrija. Dice, si en su territorio para los acercamientos a la comunidad, especialmente si es con material impreso, video, audios, han considerado realizarlos en el idioma o lengua de origen, especialmente en las comunidades rurales o alejadas de la parte metropolitana. Bueno, en Bogotá lo que sucede es que nuestras comunidades indígenas o las que están en la parte rural, pues hablan español. Entonces, no hemos tenido que hacer aún ese tipo de cambio. Lo que sí hemos hecho, y parte también como yendo un poco más allá de lo que preguntas, es que nosotros no llegamos tanto con material impreso, porque dado que no tenemos tantos recursos para este tipo de materiales, lo que hacemos es que nos hemos apoyado en las empresas de telefonía, nos hemos apoyado en las empresas pues que tienen algún tipo de vínculo con nosotros, y en gran parte con ellos llevamos, por ejemplo, un tipo de recreación que lleva un guión, montamos con ellos un sketch, se monta con ellos todo, y vamos a todos los sitios, no solo los rurales, sino también pues los que están en la zona urbana. Pero en vez de darles algo impreso que puede perderse, por ejemplo, lo que hacemos es entregarles vasos
que dicen línea 123, llama a la línea 123, termos, ¿qué más mochilas que le sirven a los niños, sobre todo, a veces pues los que son de bajos recursos, para ir al colegio. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo y de todas maneras genera una recordación de marca, porque te queda en la casa, lo usas en el colegio, también con esferos de la línea 123, que estoy tratando de buscar alguno que tenga por aquí. Pero bueno, eso es lo que hemos venido haciendo y es más como material que les pueda quedar a ellos, que lo puedan usar, que sea útil y que te genere la recordación del uso de la línea para emergencias. Muchas gracias, Luz. Otra pregunta de carácter general, si para cualquiera de los panelistas. Dice, ¿algún panelista de parte de Marisol Rojas nos puede comentar sobre los desafíos financieros para aplicar las estrategias que se han venido abordando? Uy, sí, yo creo que todos tenemos en Latinoamérica el desafío de los recursos escasos. Por todo lo que vi entre todos los panelistas, muchos de los esfuerzos parten del compromiso del recurso humano de cada centro, ¿sí? Muchas veces uno quiere disponer de algún presupuesto para llevar acciones un poco más detalladas y más adelante, pero se terminan usando, digamos, recursos muy escasos y yo creo que la fuerza del trabajo de cada centro y de las distintas áreas que componen cada parte de los centros de emergencia son los que pueden llevar a cabo todas estas estrategias, porque en todos los equipos, en todos los centros vimos que se logró hacer algo con las llamadas improcedentes, pero quizás muchas veces sin todo el recurso que se necesita. Correcto. ¿Algún complemento, Juan José? Listo. Hablar de temas económicos o dar cifras frente a los desafíos financieros se vuelve muy complejo por los diferentes países, pero yo quiero hacer dos reflexiones importantes. La primera es que la seguridad es costosa. Implementar sistemas de seguridad y tener blindadas las ciudades en temas de seguridad es costoso. Hemos encontrado durante todos estos años trabajando el tema de que sin seguridad no hay otros procesos que se puedan hacer. Los procesos de inclusión social, los procesos de educación, los procesos de desarrollo ambiental, netamente primero deben asegurar el tema de seguridad. Ahora, como segunda anotación, desafíos financieros o desafíos tecnológicos a futuro. Pienso que es hora de que los C4, C5 o los sistemas integrados de emergencias empiecen a abordar el tema de inteligencia artificial frente a llamadas y captación de información a través de los circuitos cerrados de televisión que muchos de nosotros dos tenemos. El almacenamiento en la nube hoy en día se hace una realidad para todos los centros de atención de emergencias y desastres porque nos va a permitir operar a través de diferentes puntos descentralizados, que es una de las dolencias que tenemos en la ciudad de Medellín, y es que estamos formando o estamos creando un segundo centro alterno para que si en algún momento una emergencia se vuelve demasiado grave podamos atender las llamadas desde otro lugar, pero cuando subimos y cargamos todo a la nube, que es demasiado costoso, podemos tener una operación descentralizada y nos permite operar de una manera mejor. Y un tercer desafío tecnológico financiero, porque todos estos avances tecnológicos son demasiado costosos, sería la atención multicanal y multimodal. Es decir, no solo recibir llamadas al 123, también contar con mensajería instantánea por medio de plataformas como WhatsApp o desarrollar unos canales multimodales como lo hay en otras ciudades y como nosotros lo estamos implementando hoy en día como Carbyne, que nos permite llegar o tener una atención más cercana al ciudadano. Pienso que esos desafíos tecnológicos implican inversiones financieras grandes y que es importante que nosotros como C4, C5, sistemas integrados, empecemos a poner la cara ya para poder ir dejando atrás las tecnologías que ya hemos manejado y que nos han dado tantos beneficios durante tantos años. Gracias, Juan José. Me voy a una de las últimas preguntas.
por parte de Fernando Vallejo. Dice, buenas tardes, durante la ejecución del control de calidad, ¿cómo se discrimina una retroalimentación sincera o una retroalimentación temperamental de una llamada atendida? No sé si esta pregunta no la pueda responder la doctora Daluz. Bueno, dentro del C4 de Bogotá nosotros hemos implementado protocolos que están basados en un árbol de decisiones, es decir, esto no es subjetivo. El árbol de decisiones me va llevando y va desagregando preguntas en las que yo puedo ir evaluando al operador de acuerdo a la atención que le ha dado al ciudadano. En este caso, obviamente porque lo que nos estás preguntando es acerca de llamadas atendidas. Entonces, nuestro equipo de monitoreo es un equipo que está compuesto por 15 personas, por ejemplo, que yo creería que necesito más para poder hacer todo el análisis de las llamadas, pero por el momento tengo 15 personas. Y lo que hacemos a través de este árbol de decisiones también es evaluar al operador. Dado que mi personal tiene dos características de vinculación, una que es de planta, es decir, son de carrera, son funcionarios públicos, y los otros son contratistas. La decisión que toma el C4 es que este protocolo de calidad al monitoreo de la llamada se hace a todos por igual, sea contratista o sea de planta. Para el operador que es funcionario, va hacia una evaluación de desempeño laboral, que yo soy la que directamente lo evalúo, y eso va al Servicio Nacional, ¿sí? Civil. Y al contratista es una evaluación que a la final me lleva a mí a decidir si sigue o no sigue con el contrato. Entonces, desde el punto de vista del monitoreo de la calidad de la operación, de las llamadas atendidas, nosotros hemos venido aumentando el porcentaje de ese monitoreo. Ahora mismo estamos cumpliendo con la norma estándar NENA, que nos lleva a por lo menos hacerle el monitoreo al 2%. Es muy poco para todas las llamadas que tenemos, pero hemos venido aumentando y de hecho incrementando la calidad de la operación. Algo muy importante con este árbol de decisiones es que al irse desagregando también me permite ir clasificando lo que se está evaluando, precisamente una mala atención al ciudadano o una mala aplicación de un protocolo, una mala aplicación de un guión de respuesta. Entonces, este árbol de decisiones me permite eso. Esa es la manera como lo estamos haciendo. Es la manera como se clasifica o se discrimina esto. Espero haber contestado la pregunta correctamente. Sí, nuevamente, muchísimas gracias. Prácticamente con esto estaríamos cerrando el espacio de preguntas y respuestas. Sé que todavía quedan varias preguntas por responder ahí, pero tratando de respetar los tiempos que tenemos del panel, voy a solicitarle a nuestros panelistas si más bien directamente ahí en el chat pueden responder alguna de las preguntas que por ahí quedaban pendientes e incluso algunas que tienen que ver más hasta con el modelo operativo del sistema de atención de emergencias ante todo ello. Sí, entonces también voy a pasar nuevamente con nuestros panelistas para ir cerrando con ellos, que nos hagan una breve reflexión, sí, de lo que justo nos deja este panel. Muchísimas gracias. Andrea, por favor. Bueno, realmente muy enriquecedor poder compartir distintas experiencias con instituciones que tienen el mismo desafío que nosotros tenemos, quizás a diferente escala por el tamaño de los centros, la cantidad de llamadas que recibimos cada uno, pero creo que estamos todos orientados justamente a optimizar el uso de lo que es la línea de emergencias en todos los países de Latinoamérica. Así que nuevamente agradecerles la invitación. Nosotros nos llevamos mucho aprendizaje, esperamos haber aportado también y a seguir uniendo esfuerzos para que todos en Latinoamérica mejoremos. Muchas gracias, Andrea, por tus reflexiones y por tu participación a lo largo de este panel. Gracias a ustedes. A continuación, le cedo la palabra a Juan José. Antonio, tengo dos principales conclusiones. La primera es que a corto plazo se recomiendan estrategias de ingeniería y aspectos tecnológicos para poder disminuir las llamadas cortadas o sin sonido o las llamadas improcedentes. Hemos detectado dentro del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad de Medellín que la tecnología es lo que permite hacer cambios disruptivos. Nosotros hoy en día realmente nos sentimos muy orgullosos
de haber podido disminuir todas esas llamadas cortadas o sin sonido, porque eso estaba desgastando demasiado a los operadores, y fue a través de procesos ingenieriles y procesos tecnológicos. De pronto en la presentación no se logra plasmar, pero nosotros durante todo el 2021 y lo que va del 2022 hemos tenido reuniones quincenales con la empresa dedicada a traernos las llamadas para detectar e ir cortando todas esas brechas que tecnológicamente se podían solucionar para disminuir las llamadas improcedentes o llamadas cortadas o sin sonido. Por el otro lado, encontramos que a largo plazo las campañas de sensibilización y el buen uso de la línea son las que mejores resultados pueden generarnos, principalmente, y como lo vimos en las 6 presentaciones de hoy, principalmente enfocados en las niñas, niños y adolescentes, porque esos van a ser los clientes que a futuro van a llamar a las líneas 123 o a las líneas 911. Entonces es importante que desde sus pequeños inicios o desde sus capacitaciones o desde sus conocimientos tempranos entiendan que las líneas de emergencia no son para jugar, no son para pedir información, sino que son para reportar realmente una emergencia. Como segunda conclusión, es una frase que nos enseñaron a todos en la universidad, y es que lo que no se mide no se controla, y lo asocio mucho también a la presentación de Costa Rica. Nosotros hacemos llamadas, como lo pueden ver ahí en el gráfico, las llamadas de nosotros están analizadas hora a hora, es decir, en el CSM analizamos cada hora o cada segmento de llamada de todos los días, y eso lo generamos un reporte, que es el reporte que ustedes están viendo en este momento a mano izquierda, donde a diario la planta telefónica y la empresa de telecomunicaciones que nosotros tenemos nos generan el informe automáticamente. Entonces esto produce un insumo para la toma de decisiones mucho más acertada de parte de nuestro coordinador de llamadas al 123. Al otro lado tenemos el boletín estadístico mensual. Nosotros mensualmente hacemos una reunión donde evaluamos todas las cifras, tanto las llamadas ingresadas, las llamadas contestadas, las llamadas efectivas, las llamadas de solicitud de información, las llamadas improcedentes, las llamadas cortadas o sin sonido, para determinar qué variables juegan papeles importantes a la hora de aumentar o disminuir el número de llamadas. Algo tan sencillo como los días recreativos o los días de vacaciones o los holidays o los lunes festivos para las personas de Colombia hace un impacto grande en la línea. Entonces los meses que tienen más días de vacaciones o los meses en los que hay mayor número de días festivos son meses en los que el aumento de las llamadas ingresadas es mucho mayor. Entonces la segunda conclusión es a traer a los centros de atención y a los centros de emergencias la mayor calidad de información para la toma de decisiones acertadas. Esas son las 2 conclusiones que yo quería presentar por parte del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad de Medellín. Juan José, muchísimas gracias a ti y a la Alcaldía de Medellín por su participación en este foro. Vamos a continuación con la doctora Adaluz de Bogotá. Bueno, yo me voy a permitir compartir la última parte de mi presentación. Y bueno, yo les traigo, son 3, para finalizar, lecciones aprendidas y algo que estamos aplicando en el 123 de Bogotá, pero sobre todo en el C4. El primero es que necesitamos una articulación más efectiva con las autoridades responsables de las sanciones. Yo creo que todos lo mencionamos un poco. Y esta articulación tiene que ver a que no es solamente que yo como línea le envíe cuáles son ese tipo de llamadas, perdón, esos tipos de números, la clasificación, sino que si nosotros nos logramos articular en la sanción efectiva, el ciudadano también va a detenerse un poco más. Yo siempre he dicho que el día que en Colombia pongamos en la televisión, en el noticiero, en el prime time de todas las novelas, no sé, la primera sanción a un ciudadano, sea esta pecuniaria, o sea que le tocó ir a recoger basura, o sea que le cancelamos el número, ese día el número de llamadas improcedentes va a bajar. Pero tenemos que hacerlo articuladamente. Y eso es lo que no está sucediendo.
2. La segunda lección aprendida. Necesitamos una divulgación con la comunidad de manera permanente y diversa. Aunque sí lo estamos haciendo, esta divulgación también es un poco, ¿qué les digo yo? Restringida. ¿En qué sentido? Pues que tenemos que ir a tocar la puerta, ir a los colegios, mirar que nos den el espacio y asimismo como tratar de abrirnos espacios para poder ir hacia la comunidad. Entonces necesitamos fortalecer esa divulgación con la comunidad de manera permanente y diversa. Llegar a como el ciudadano habla, como el ciudadano entiende. Esa es la segunda lección aprendida. Y la tercera es, bueno, que se une un poco con la primera, porque en la primera es articulación más efectiva con las autoridades, pero en la segunda es la efectividad de esa aplicación de sanciones. Esas son las 3 lecciones aprendidas que yo traigo a colación. Y aquí algo adicional, que también lo traigo como una reflexión, es que el C4 de Bogotá está aplicando un modelo que se llama modelo de atención activa, que lo llamamos el modelo de la oreja. Precisamente, ¿por dónde entra todo al C4? ¿Por dónde nosotros recibimos todo? A través de la línea 123. A través de la línea podemos tener, y como también lo mencionaban mis compañeros de panel, toda una información de una cantidad de data que nos permitiría tomar decisiones diferentes y mejorar. Pero dado que la línea 123, por lo menos en el C4, hace parte de un sistema que es mucho más grande, que maneja el sistema de vigilancia de Bogotá, maneja el sistema de telecomunicaciones de Bogotá en cuanto a radio troncalizado. Adicionalmente, dentro del C4 está toda la parte de analítica de datos que apenas la estamos empezando a implementar. Tenemos que coger todas estas tecnologías transversales y llevarlas al ciudadano. El ciudadano, cuando entiende lo que hace su sistema, cuando sabe y conoce lo que tiene en materia de seguridad, empieza a involucrarse. Y por eso la oreja final, que es como la naranjadita, no solamente habla de lo que el ciudadano puede decirle a través de la línea 123 y por eso aparece en esta planta telefónica y la recepción. Nuestro modelo empieza con el ciudadano. Luego sigue en una transversalidad de lo que logramos con las agencias que responden a su necesidad, sea esta de salud, sea la que atiende niños, niñas y adolescentes, sea la que atiende los animales, sea bomberos, CRUE o que la CRUE Salud. Sea cual sea las agencias, la agencia está para precisamente generarle y entregarle al ciudadano esa respuesta que busca a través de la línea de emergencia. Pero ¿cómo llego al ciudadano y cómo logro que estas tecnologías transversales logren permear la percepción de seguridad, pero también llevarla al ciudadano a entender que lo que tiene le pertenece, pero también le ayuda a mejorar su calidad de vida y precisamente a disminuir como toda esa cantidad de llamadas que tenemos improcedentes, y lo hacemos ya a través, precisamente, cuando ustedes ven el modelo, termina siendo también el ciudadano el que aporta. ¿A través de qué? Los dinamizadores de la Secretaría de Seguridad, como yo les decía, los gestores, los promotores, la academia, la ciudadanía en sí misma a través de las redes de cuidado, el sector privado cuando le aporta o cuando más que aportar se une a este tipo de campañas y la sociedad civil en general. Para nosotros en el C4, con este modelo de atención activa, lo que buscamos es, sí, la tecnología es necesaria. Juan José lo explica ahorita súper bien. Es necesaria, necesitamos aplicar más tecnología, sí, pero la tecnología sola no hace nada. La tecnología por sí sola nos permite tener datos, pero la tecnología implementada a través de modelos que nos lleven más allá y nos acerquen al ciudadano, tienen un resultado mucho más efectivo. Y pues esas eran las 2 reflexiones que traía el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Adaluz, por tu participación con estas reflexiones. De igual manera, gracias a la Alcaldía de Bogotá por participar en este segundo foro. Bueno, como moderador me permití tomar ahí algunas notas finales, sí, justo como parte de estas reflexiones, la importancia justo de tener procedimientos documentados y su difusión en el personal, la importancia de atender regiones metropolitanas, las ciudades justo van creciendo y posiblemente se requieren protocolos entre ciudades, regiones o incluso entre países, la tecnología como un aliado para producir resultados, lo señalaba ahorita Adaluz, sí, el no olvidarnos justamente de la población rural, el celebrar incluso esas victorias tempranas, el que hay que ver que muchas veces la línea de emergencia se convierte en el único canal que tienen algunos ciudadanos para comunicarse con algunos servicios del gobierno. Pues posiblemente es el reflejo de algunos malos de servicio, ¿sí? Y que por eso nos buscan en la línea de emergencias
la importancia del acercamiento con la comunidad a través de visitas al edificio, a las escuelas, el análisis de indicadores, seguimientos de las llamadas reincidentes, las estrategias de cooperación con los carriers u operadores telefónicos y la difusión del uso correcto del número de emergencias. Sin duda hay muchas buenas prácticas que podríamos seguir comentando y compartiendo, pero ¿qué ocurre? Al final de cuentas, este panel nos deja ver, creo que lo dijo bien Andrea, en mayor o en menor medida, la problemática está en todo Latinoamérica. Sí, algunas soluciones o buenas prácticas pueden funcionar muy bien para una región, algunas otras no. Digo, también hay que entender cuáles sí, cuáles no. Al final de cuentas, requiere la región que está dentro de mi alcance. Sí, entonces, con esto y sin más preámbulo, nuevamente agradecer a la OEA y al sistema ECU 911 la invitación que se hizo tanto a los panelistas como a un servidor, sí, dentro de este panel, y agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando desde los diferentes países de esta comunidad.